Tiempo para reunirnos con las Sagradas Escrituras. Escrito está en Lucas capítulo 12, versículos 29 al 31, lo siguiente: Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué alegría que estemos nuevamente reunidos aquí en este parque, en este precioso día soleado con el que el Señor nos ha bendecido, abriendo las Escrituras todavía con libertad. Y gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de contemplar su voluntad escrita en su palabra. Como siempre, vamos a empezar recordando quién está en medio de nosotros por su Espíritu, para que siempre con respeto, buenos días, con respeto, con temor y temblor ante nuestro Dios, que es el único Dios verdadero, sepamos dirigirnos a Él teniendo en consideración que Él está en medio de nosotros. ¿Qué dice como siempre, por favor? Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias. Y entonces vamos a orar para dirigirnos al Señor y sobre todo para rogarle que sea Él quien dirija este tiempo en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí en este parque nuevamente, abriendo tus sagradas escrituras con libertad y dispuestos siempre a prestar atención a lo que tú nos tienes que enseñar por medio de ella. Antes que nada, Padre Santo, si hemos cometido algún pecado o hay alguna cosa que esté estorbando nuestra atención a tu persona, sea quitada de en medio, perdona nuestros pecados y dirige siempre nuevamente nuestra atención hacia lo que tú tienes que revelarnos por medio de tus sagradas escrituras. Que te lo rogamos todo esto, soberano Señor, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, y como es nuestra costumbre, vamos por favor al Evangelio de Lucas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 12. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, lo último que habíamos estado viendo hace unos días atrás fue el momento, buenos días, fue el momento en el que el Señor Jesús había estado hablando acerca de la hipocresía. Y era una hipocresía muy particular, era la hipocresía que se daba justo en el ámbito religioso. Habíamos visto a través de las Escrituras que el Señor había señalado 10 características de los hipócritas, justa y más exactamente en el ámbito religioso, y que por medio del apóstol Pablo habíamos también escuchado 2 de estas características que debemos tener en cuenta. El Señor Jesús, desde el pasaje de Lucas 11, desde el versículo 37 y 38, en el que aquel fariseo lo había invitado a su casa, y el Señor Jesús deliberadamente, al parecer, no se había lavado las manos, y aprovecha esa situación para aclararle particularmente a los fariseos, a los escribas y a los intérpretes de la ley su hipocresía. El Señor pues había señalado características como las acciones piadosas superficiales. Esa es una característica de todo hipócrita en el término religioso. Parece piadoso, pero no lo es. Otra característica es la necedad. Irónicamente, los que se dicen ser religiosos suelen ser gente incrédula. Hablan bien, y cualquiera puede hablar bien las Sagradas Escrituras. Hasta Satanás puede citar las Sagradas Escrituras. Así que saber las Escrituras a nivel cognitivo no es suficiente. Otra característica que tenían los hipócritas y que de alguna manera se conecta con la enseñanza que vamos a ver el día de hoy, era que confiaban siempre en sí mismos y su juicio era injusto. Su juicio era injusto. Ellos no eran personas que se pudieran catalogar como justas, aunque ellos se vestían de una justicia ante los demás. Por ende, caían mucho en vanidad. Al ser sabios en su propia opinión, al juzgar injustamente y confiar en sí mismos,
tendían también a practicar esta falsa justicia y a proclamarse como falsos maestros. El Señor decía que cuando ellos tomaban a un discípulo, a un aprendiz, lo hacían 2 veces más hijo del infierno de lo que ellos eran mismos. También eran cómplices de los malos. Esto lo vamos a ver más adelante, en particular cuando esta gente se junta con herodianos y con saduceos tan solo para matar al Señor Jesús, porque sabían quién era Él y querían quedarse, como lo vamos a ver más adelante, con lo que era estrictamente posesión del Señor Jesús, con su calidad de Mesías. Otra cosa que caracterizaba a esta gente es que, irónicamente, hablando la Torá, los libros de Moisés, hablando el Tanaj, lo que llamamos el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, esta gente le impedía a los demás acercarse a Dios, les impedía alcanzar la salvación y a los justos les impedía el crecimiento espiritual. Estas personas eran prácticamente un lastre y lo peligroso con ellos es que se puede aprender a ser hipócrita. La hipocresía es una cosa con la que no nacemos, pero con la que podemos, con el tiempo, aprender a ser. Por medio del apóstol Pablo, y ya para entrar a la enseñanza de hoy, aprendimos 2 cosas adicionales acerca de los hipócritas. Y es que el hipócrita siempre está ligado a alguna forma de perversión. La perversión es un cambio de algo que es recto por algo que es torcido. Eso es perversión. Generalmente a veces asociamos la perversión a cosas de la vida íntima, pero no siempre es así. Hay gente que pervierte el derecho, como un abogado, por ejemplo, que se da a las trampas y triquiñuelas. Esa persona está pervirtiendo el derecho, está pervirtiendo la ley. Estas gentes pervertían la ley de Dios para su propio provecho y también caían en perversiones en cuestiones íntimas con mujeres cargadas de pecados. Era una característica de los hipócritas. Y finalmente, la última 12ª característica que vimos es que el hipócrita siempre se resiste a la verdad. No quiere escuchar la verdad. Porque como dijo el testimonio del Señor a través de Juan el Bautista, escrito por Juan el Apóstol, esta gente no quiere venir a la luz porque sus obras son malas y no quieren que sean reprendidas. Estas son las características de esta gente. Y ahora vamos a ver cómo el Señor, a esta misma gente, junto con la multitud que se había reunido con Él, cuando Él conversaba estas cosas en casa de este fariseo, el Señor les dirige a toda la multitud que estaba con Él una parábola. Pero antes de dirigir la parábola, mientras el Señor les decía a sus discípulos que no cayeran en la levadura de los fariseos y de los escribas, que era la hipocresía, y que más bien ellos deberían tener presente el amor de Dios y la confianza que deberían tener con Él, aún al momento en que hablarían su palabra, porque el Espíritu Santo les enseñaría en la misma hora lo que habían de decir, un hombre interrumpe al Señor y le pide algo. Y vamos a ver eso. ¿Qué dice Lucas, por favor, capítulo 12, versículos 13 al 15? Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchas gracias. Y el día de hoy el Señor Jesús nos va a tener que hablar mucho acerca de la avaricia. A veces usamos la palabra avaricia junto con la palabra codicia y la palabra envidia como sinónimos. Pero vamos a ver que no son tanto sinónimos, sino términos que se interconectan entre sí. Porque la avaricia no es otra cosa, como lo vamos a ver, que una forma degenerada del germen de la codicia y de la envidia. Repito, vamos a ver cómo a través de la enseñanza del Señor Jesús, la avaricia se puede entender como una degeneración, un paso más allá de la codicia y de la envidia. Y para eso vamos a empezar a revisar con mucho cuidado las Escrituras para ver cómo el Señor Jesús usaba estas palabras. Y vamos a concentrar, por favor, nuestra atención en lo que acabas de leer. Según lo que el Señor Jesús dice en el versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Podemos decir que la avaricia se caracteriza por tener una falsa justificación. Mi vida está en función de lo que tengo. Tengo una buena vida porque tengo una casa. Tengo una buena vida porque tengo un buen ingreso. Tengo una buena vida porque
puedo prodigar a mis seres queridos lo que yo quiero. Aparentemente está bien, pero estoy justificando mi vida a través de mis hechos. Y mi vida va mucho más allá de mis hechos. Mi vida es espiritual. Lo material puede pasar en un santiamén. En un fuerte terremoto, toda la casa o mansión en la que yo confiaba se puede venir abajo. En una intervención bancaria, como pasó en el Perú hace muchos años atrás, puedo perder todos mis ahorros. Puedo perderlo todo. Nunca lo perdí, pero lo puedo perder. Lo que me costó 10, 20, 30, 40, 50 años en levantar, lo puedo perder en menos de 10 segundos. Un terremoto no necesariamente dura mucho tiempo. Un terremoto puede durar 1 minuto o 2 y arrasa con toda una ciudad. Pero estas personas justifican que son avaros en función a que su vida la ponen enlazada con los bienes materiales. Mi vida está en función de lo que tengo, mi vida está en función de lo que doy. Si no le puedo dar a mis seres queridos lo que ellos piden, entonces no soy nada. Y a veces yo he acostumbrado a mis seres queridos a esperar de mí algo y no a buscarme a mí. Y a veces nos terminamos convirtiendo como en una especie de billetera con pies, que cuando me buscan solo me están buscando por algún tipo de interés y no necesariamente por mi persona. Y es lo que muchas veces también pasa con el Señor Jesús, que se le busca por interés y no por su persona. La conclusión que llegaban estas personas es que como mi vida está ligada a lo que tengo, lo tengo que retener y no lo puedo perder. No debo perderlo. Y ahí está el corazón de la avaricia. ¿Qué dice por favor los versículos 16 al 18? También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Muchas gracias. Entonces ya estamos dándonos cuenta cómo se va perfilando la avaricia. La avaricia tiene una característica, una supuesta justificación, muy piadosa ante los ojos de los demás, pero equivocada. ¿Cuál es la justificación? No, hay que trabajar para vivir, lo cual no está mal, pero empieza a degenerarse la idea, y entonces ligo mi vida a las cuestiones materiales. Ligo mi vida a lo material. Ya no me importa mi vida, sino mis posesiones. Gracias. A usted, gracias. Qué bueno que he escuchado. Gracias, cuando quiera. Y entonces empezamos a ligar nuestra existencia misma a lo que tenemos. Y como si lo perdemos, dejamos de ser porque he ligado mi vida a las posesiones, entonces no las puedo perder. Esta Biblia es mía, estos lapiceros son míos, no los debo perder. Si una persona me dijera, ¿me puede prestar su lapicero? No, es mío, no lo puedo perder, porque mi vida está ligada al lapicero. Empieza a degenerarse una intención buena en algo perverso y malo. ¿Cuál era el problema con esta gente? Vamos al versículo 19. ¿Qué dice por favor el versículo 19 de Lucas 12? Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Muchas gracias. Fíjate estas personas cómo ceñían su máxima meta u objetivo en lograr 3 cosas. Ellos pensaban que por retener las cuestiones materiales lograrían tener reposo, recursos y regocijo. Recursos, reposo y regocijo. ¿Sabes qué? He sufrido toda mi vida y he trabajado como un esclavo toda mi vida. Ahora ya tengo mi reposo, estoy contento. Puedo tener regocijo y estoy tranquilo porque me apoyo en mis recursos. El verdadero reposo lo da Dios. Porque una persona que tiene muchas posesiones suele estar muy cargada de muchas cosas espiritualmente. Aunque su sonrisa no lo demuestra, su corazón está cargado. Está cargado porque generalmente están rodeados de gente falsa, que solo los busca por interés, o están cargados de temores de que alguien les vaya a quitar lo que es suyo. No tienen reposo en su corazón. Son gente que no comparte, y cuando ven a alguien padecer necesidad, lo tratan mal, como si fuera su culpa. No siempre es culpa de uno padecer necesidad. Hay personas que en un día lo pueden haber perdido todo, en un accidente, en un robo, en un sismo,
etc. No siempre una necesidad es por haber procedido mal o por ser un mal administrador. Pero estas personas creían que para asegurar su reposo, para asegurar tener siempre recursos y alcanzar un nivel de regocijo personal, tenían que retener de cualquier manera lo que habían logrado en esta vida. Pero ¿cuál era el problema? La avaricia los había cegado. Los había cegado de una cosa fundamental, el juicio de Dios. ¿Qué dice, por favor, los versículos 20 y 21? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muchas gracias. Entonces vamos viendo paso a paso cómo el Señor Jesús va descubriendo qué es una persona que tiene avaricia. Una persona que tiene avaricia está cargada y justificada y parada y apoyada en un principio. Mi vida está en función de lo que tengo. Hey, respétame, yo tengo 3 casas. Tú vives en un cuarto alquilado. Hey, respétame, yo tengo muchos títulos que me han dado muchos recursos. Tú dependes de mí. Ese es un principio equivocado, porque todo eso se puede perder en un santiamén. Y más allá, se puede perder la vida misma. Hay mucha gente que ha perdido la vida tan solo saliendo a la calle por ser atropellado. Todos sus recursos, ¿dónde terminaron? Todo lo que habían logrado, profesión y posesiones. Y su supuesto reposo y regocijo se esfumó. Recordemos que hace algunos años, una enfermedad que cundió por todo el mundo le privó la vida a mucha gente. Entre ellos mucha gente que tenía cierto nivel de recursos y que igual perdió la vida. Entonces, el gran problema de la avaricia es ignorar el juicio de Dios. Es dejar a Dios de lado. No, está bien, Dios está muy bien. Solo lo buscaré cuando lo necesite. Yo pude solo, mira todo lo que logré solo. En mi gran historia de vida que yo te puedo enseñar, no está Dios. Estoy yo haciendo cosas. Fíjate que esa es la historia de mucha gente que hoy se dice gran consejero para que alcanzas riquezas. Sigue mis consejos y tendrás mi mismo éxito. Pero si te das cuenta en mi historia, soy yo el protagonista. Dios no está de protagonista, ni siquiera está en segundo término, ni siquiera es mencionado. Se olvidan del juicio de Dios. ¿Qué dice, por favor, Hebreos capítulo 9, versículo 27? Es un pasaje muy conocido, pero que vamos a revisar. Hebreos 9, versículo 27. El Señor le recuerda a los judíos que habían creído en Él algo muy importante. ¿Qué dice, por favor, el versículo 27 de Hebreos 9, 27 y 28 para cerrar la idea? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muchas gracias. Y este versículo, por cierto, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, es un versículo que no le gusta a mucha gente. Hay mucha gente que prefiere creer que va a volver a vivir, que va a regresar, que de alguna manera no todo termina acá, pero que seguramente voy a tener la oportunidad de continuar haciendo cosas. Dios no ha establecido eso. Dios le ha dado al hombre un tiempo para que lo aproveche, porque después será juzgado por Dios. Y entonces, volviendo a Lucas capítulo 12, podemos concluir que la enseñanza del Señor hasta este punto es clara. La avaricia es un deseo desenfrenado en que he fijado mi vida, la he anclado en función de lo que tengo, de lo que yo logré. No incluyo a Dios en esa ecuación. Repito, la avaricia es ese deseo desenfrenado de retener lo que yo logré, porque yo creo que así yo he asegurado mi reposo, mis recursos y mi regocijo, ignorando por completo no solamente a Dios, sino a su juicio. Pero acá hay que aclarar, porque podría escucharnos una persona y decirnos, oiga,
Usted se equivoca. Yo soy una persona muy correcta. Nunca he tenido avaricia. Soy una persona generosa, pero por mi trabajo diligente y esforzado, he logrado tener cierto nivel de recursos. Y eso está muy bien. No estamos hablando de una persona que es diligente en su trabajo y que por consiguiente alcanza ciertos logros. Estamos hablando de una persona que se caracteriza por la avaricia y porque sus riquezas no proceden necesariamente de un trabajo esforzado. Y vamos a ver de dónde proceden las riquezas de estas personas. Vamos a ver de dónde proceden las riquezas de estas personas. Vamos por favor nuevamente, buenos días, a Lucas capítulo 12 y vamos a leer, por favor, el versículo 22 nuevamente. El 21 y el 22, por favor, nuevamente. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Muchas gracias. Entonces el Señor empieza a demostrarnos que la avaricia es ese deseo desmedido de preservar ciertas riquezas. Pero el avaro, como está escrito en el Antiguo Pacto, tiene una característica especial respecto a esa acumulación de riquezas, que no es fruto de un trabajo diligente. Repito, hay que hacer la aclaración. Antes de seguir avanzando, hay que hacer una aclaración. Hay mucha gente que piensa que la fe en el Señor Jesucristo atrae a la pobreza, y eso no es así. La fe en el Señor Jesucristo no atrae a la pobreza. La pereza y la flojera y el desorden atraen a la pobreza. Pero la diligencia y el trabajo esforzado atraen lo contrario. Vamos por favor al libro de Proverbios. Vamos por favor al libro de Proverbios. Después de los Salmos están los Proverbios. Proverbios capítulo 13. Vamos al libro de Proverbios capítulo 13. En Proverbios capítulo 13 encontramos una sentencia muy importante en este contexto. ¿Qué dice, por favor, Proverbios capítulo 13 en el versículo 14? Y de ahí vamos a revisar otra cita de la Escritura. En Proverbios 13:14 decía: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La sabiduría nos aparta del mal camino. Pero ¿qué dice, por favor, Proverbios 13, versículo 4? Hablando justamente del esfuerzo que uno hace y del progreso que uno puede llegar a tener. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Muchas gracias. Entonces ahí ya vamos teniendo un primer parámetro. Y repito, hay mucha gente que equivocadamente piensa que el camino de ser cristiano es un camino que te va a conducir a la pobreza y a la estrechez económica. Y no es así. No siempre uno va a pasar por momentos álgidos. Aún los más grandes empresarios saben que muchas veces, a desconocimiento de sus empleados o de sus propias familias, a veces la empresa está pasando días oscuros. No siempre son días de progreso o de bonanza económica. Sin embargo, dice la Escritura que la mano de los diligentes será prosperada, el alma de los diligentes será prosperada. ¿Y qué dice ahí mismo en Proverbios capítulo 22, versículo 29? Proverbios 22, 29. ¿Qué dice, por favor, en Proverbios 22, 29? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Muchas gracias. Entonces nuevamente estamos notando que desde el antiguo pacto el Señor ya prometía que la mano diligente y esforzada alcanzaría un progreso y no necesariamente estaría delante de gente de baja condición. Y esto es muy importante de tener en consideración porque esto también nos sirve para poder ayudar, como dice la misma Escritura. Y para poder certificar esto, vámonos por favor al libro de Hechos.
para poder certificar que nosotros, cuando nos dedicamos diligentemente al trabajo, esto nos puede servir para servir, valga la redundancia, para poder ayudar. Vamos a Hechos capítulo 20, en los versículos 32 al 35. En Hechos 20, 32 al 35, el apóstol Pablo ha convocado a los ancianos de la zona de Éfeso y les da testimonio y ordenanzas de cómo seguir su ejemplo. ¿Y qué nos dice, por favor, la Escritura en los versículos 32 al 35? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Muchas gracias. Y aquí hay una cosa muy importante, que esta enseñanza y orden que está haciendo el apóstol Pablo, le está haciendo a los ancianos de la zona de Éfeso. Les está diciendo a los ancianos, a los que presidían en las iglesias, trabajen. Les está diciendo que trabajen. Y esto es muy importante a tener en consideración. Y repito, esto es muy importante a tener presente. Porque muchas veces, hoy en día, quienes están al frente de las iglesias se agarran de un principio de no trabajar. Y si bien es cierto, eso es algo que ya estudiaremos más adelante en las Escrituras, que es un privilegio que Dios les ha dado, un derecho que Dios les ha dado a sus siervos, el siervo de Dios estaba dando una orden para que ellos escojan un camino mucho más excelente. Es cierto, yo puedo tener un derecho, pero la excelencia está en no ejercerlo, en privarme de él. El Señor Jesús tenía todos los derechos que merecía como Mesías, y Él se privó de todos. Él mismo dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Les está mandando a los ancianos que trabajen. La orden es clara. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Entonces, lo primero que hemos visto acerca de la avaricia hasta aquí es que la avaricia tiene una injustificada razón. La avaricia tiene una base injustificada. La avaricia lo que busca es retener para uno mismo, porque se cree que de esa manera vas a obtener reposo, riquezas y regocijo, ignorando la mano de Dios e ignorando el juicio de Dios. Pero aquí vemos que, con diligencia, la mano del hombre, del siervo de Dios, puede también prosperar. Puede también alcanzar riquezas, pero no para retenerlas, sino para servir, para poder ayudar. Y esto es muy importante porque esta enseñanza la vamos a volver a ver en Primera de Tesalonicenses. Vamos a la primera carta que Pablo escribió a los hermanos de la zona de Tesalónica. Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo les habla por inspiración del Espíritu Santo a los hermanos que estaban en la zona de Tesalónica y les expone lo siguiente, al partir del versículo 9, en Primera de Tesalonicenses, vamos, antes de Timoteo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12. ¿Qué dice, por favor, la Escritura en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12? Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y esto es algo muy importante, muchísimas gracias, que se colinda con lo que acabamos de ver.
La orden de trabajar sosegadamente, de ocuparse en nuestros negocios, no era irrestricta para la congregación, sino para la congregación y para los ancianos, es decir, para todos en el cuerpo de Cristo. Todo creyente en el Señor Jesús está ordenado a trabajar, porque por un lado puede tener con ello los recursos que Dios le bendiga en su mano diligente para poder ayudar a los necesitados, y en segundo término, porque también es una buena forma de dar testimonio delante de los de afuera de la iglesia, delante de los incrédulos. Qué triste es cuando un creyente anda desordenadamente en este aspecto, o queriendo treparse de la iglesia y no trabajar, o queriendo simplemente pasar el momento, viviendo en desórdenes, haciéndose de múltiples deudas, que no es lo correcto. Ahora bien, estamos llegando a una conclusión. En contraste a la avaricia está la mano diligente. La mano diligente me va a alcanzar ciertos recursos, ciertas riquezas, conforme el Señor decida bendecir la diligencia de mis manos y el hecho de que yo me ocupe sosegadamente, como dice la Escritura, en mis negocios, en el trabajo de mis manos. Pero hay una gran diferencia entonces con la avaricia, y la hemos visto en lo que Pablo les dice a los hermanos de Éfeso. Y es la palabra codiciar. Ni oro, ni plata, ni vestido de nadie he codiciado, lo has leído hace un par de minutos. Entonces, ¿qué vinculación va a tener la codicia con la avaricia? La vamos a ver dentro de un momento. Pero para consolidar esta enseñanza de trabajar y de las razones por las que debemos trabajar con diligencia, vamos a ir nomás unas páginas después a Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo capítulo 6, en los versículos 17 al 19, Pablo le ordena a Timoteo lo que él debía ordenar a los hermanos que tenían riquezas y que estaban en la iglesia. ¿Qué dice, por favor, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y hasta el 19, por favor. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Muchas gracias. Entonces aquí el apóstol Pablo no está condenando a los ricos por ser ricos. Le está diciendo a Timoteo, muy puntualmente, que mande a los ricos a que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Traducción, que no sean avaros, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Otra bendición que recibimos cuando nos dedicamos diligentemente al trabajo, no solo es que Dios va a ser el que dé la provisión, no mi trabajo, Dios es el que da la provisión, lo acabamos de ver. No solo me da esa provisión para poder ayudar, sino que también me da esa provisión para poder disfrutarla y poder atesorar para sí, para mí mismo. Dice ahí, buen fundamento para lo porvenir, echando mano de la vida eterna. Entonces, si yo me dedico sosegadamente a mis responsabilidades, debo confiar en que Dios será el que provea. Y nuevamente vuelvo a algo que comentamos unas semanas atrás, que tenía un amigo y lo vuelvo a traer el mismo recuerdo al que le decía esto hace muchísimos años. Imagínate que has trabajado todo el mes, pero no te pagan, o no logras vender los productos que has hecho. El trabajo no garantiza la provisión, es Dios el que garantiza la provisión. Nuestra mano diligente debe estar puesta en el trabajo, pero nuestra confianza debe estar puesta en Dios, quien da la provisión por medio del trabajo. No soy yo el que lo ha logrado, no es mi puño, no es mi brazo derecho levantado el que ha logrado algo, sino la buena mano de Dios que ha bendecido mi trabajo. Y eso es algo que nunca debemos olvidar, porque si lo olvidamos, esto va a generar un gran problema, y lo vamos a ver en Gálatas. Retrocedamos unas páginas y vamos hasta Gálatas capítulo 5. Vamos por favor a Gálatas capítulo 5. Luego de disertar a los hermanos de la zona de Galacia, que habían caído en judaizar, que habían caído en volverse a las tradiciones, ni siquiera a la Torá,
o los libros de Moisés, o al Tanaj, al Antiguo Pacto, sino a las tradiciones de los judíos. Luego de corregir esto, el apóstol Pablo les habla acerca del fruto del Espíritu, luego de haberles expuesto de las manifestaciones de la carne, para decirles lo siguiente. Y entonces, ¿qué dice, por favor, en Gálatas capítulo 5, versículo 26, después de haber expuesto las características del fruto del Espíritu y de las manifestaciones de la carne? ¿Qué dice, por favor, el versículo 26? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muchas gracias. Y aquí viene otro problema. La envidia. La envidia y la codicia van de la mano y son el germen que va a dar a luz a la avaricia. Repito, la codicia y la envidia van de la mano y son el germen en sí mismo de la avaricia. ¿Por qué? Porque ¿qué es la avaricia? Es retener de manera insana, de manera desmesurada, de manera desordenada, ese deseo malsano, descontrolado, desenfrenado, de retener lo que yo logré. Pero esas cosas que yo he logrado, las he logrado por codicia y por envidia. No las he logrado por un sano afán de trabajar sosegadamente en mis recursos, en mis negocios. No. Es un afán desmedido por simplemente poseer incluso lo que tiene mi prójimo. Y una segunda cosa entonces que vamos a ver de la avaricia es qué la germina, qué la ocasiona, de dónde proceden las riquezas del avaro. Las riquezas del avaro proceden siempre de la codicia y de la envidia. Y vamos a ver que la codicia es un deseo desenfrenado simplemente de poseer tres cosas: de poseer potestad o poder, de poseer posesiones materiales e incluso de poseer personas. Y para refrendar esto acerca de la codicia, vamos por favor a Génesis. En Génesis capítulo 3, vamos a ver la primera vez que aparece la palabra codicia en las Sagradas Escrituras. Vamos a Génesis capítulo 3. Y entonces, por favor, ¿qué dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocáis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Gracias. Entonces estamos definiendo qué es la codicia. Esta madre de todos, Eva, vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella quería, fue provocada por Satanás para ser como Dios. Tuvo un deseo desenfrenado de alcanzar esa potestad, esa capacidad, esas facultades divinas, en particular la sabiduría. Ella no quiso aprender de Dios. Ella quiso alcanzarlo ya y estar a su nivel, pecharlo, retarlo. Eso es lo que ella quiso. Se despertó en ella un deseo desmedido, desenfrenado, y eso fue su codicia. ¿Qué codició nuestra madre Eva, la madre de todos? Codició la sabiduría divina, y eso no pudo ser correcto. Ella pudo aprender, pudo rechazar a la serpiente, decirle: no, ¿cómo me rebelaré contra mi Creador? ¡Fuera! Pudo haber hecho, pero en ella se despertó este deseo desenfrenado de tener poder. Y Adán, lo mismo, porque ella comió así como ella. Es decir, también codició lo mismo.
pero lo hizo a sabiendas, porque ella le creyó a la serpiente. Eso lo vamos a ver más adelante. Eva fue engañada, pero Adán incurrió en transgresión. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Vamos ahora, por favor, a Miqueas, uno de los profetas llamados menores, no por su importancia, sino por la cantidad de texto que forma su libro. Vamos a Miqueas capítulo 2. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y ahí vienen los profetas menores. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y ahí empezamos con los profetas menores, y vamos a buscar a Miqueas. En Miqueas capítulo 2, vamos a ver qué nos dice la Escritura en los versículos 1 y 2, antes de Nahum. Buenos días. Ahí está Miqueas capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Qué dice, por favor, la Escritura, hablando la profecía del profeta Miqueas, que fue dada en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá? ¿Qué dice el capítulo 2, versículos 1 y 2? Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Muchas gracias. Entonces, ¿qué está describiendo acá de la codicia? La codicia nace del versículo anterior, en el versículo 1. Maquinan mal, cuando llega la mañana lo ejecutan. El avaro no ha alcanzado sus riquezas por trabajar lealmente, por trabajar honestamente, sino por abuso. Ha logrado lo que ha logrado por oprimir a los demás, por quitarle al hombre su herencia, su heredad, su tierra. El avaro no ha logrado las cosas con justicia, sino con injusticia. ¿Por qué? Porque germen de la avaricia es la codicia. Repito, germen de la avaricia es la codicia. El que codicia, lo que codicia es poder, tiene un deseo desenfrenado de poder o potestad, y de posesiones materiales, como vemos aquí. Pero dijimos algo minutos atrás, que la codicia también es ese deseo desenfrenado de poseer, de tener a mi uso a personas. Vamos por favor a Mateo. Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, ¿qué dice la Escritura? Mateo 5, 27 al 28, hablando el Señor Jesús, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Gracias. Entonces, fíjate lo que dice el Señor. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, no necesariamente la del prójimo. Generalmente asociamos esto al prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero acá el Señor Jesús está siendo claro. Si yo soy casado y estoy mirando a otra mujer para codiciarla, para desearla desenfrenadamente, aunque no haya hecho nada, ya pequé y soy adúltero en mi corazón. Muchos hombres se pueden escudar, pero yo no hice nada. Sí, lo hiciste en tu corazón, que es el lugar donde Dios mira. La gente mira lo de fuera, Dios mira lo de fuera, pero también mira lo de dentro. Qué deshonroso es para muchos que pisan iglesias, cuyos corazones están mirando, incluso hermanas para codiciarlas, o mujeres incrédulas para codiciarlas, teniendo esposa. Qué lamentable. Qué triste y qué dura será la consecuencia en el juicio de Dios sobre estas almas. Pero estamos viendo entonces que este germen que va a producir, que va a parir a la avaricia, es la codicia. Y la codicia es ese deseo desenfrenado de poseer. Y vamos ahora a hablar de la envidia porque apareció en Gálatas.
La envidia es el deseo desenfrenado también de poseer, pero de poseer lo que tiene mi prójimo, de poseer lo que otro ya posee. Y yo me siento mal de que el otro tenga. Yo me siento mal de que tú tengas algo que yo quiero. Y yo quiero lo que tú tienes. Y no quiero que tú lo tengas. Lo quiero tener yo. Y si es necesario quitártelo, lo haré. Vamos a ver qué dice la Escritura. El deseo desenfrenado de poseer lo que otro tiene. Empieza de poseer las bendiciones que otro tiene. Vamos por favor a Génesis nuevamente. Vamos a ver cuándo aparece por primera vez este término de envidia. Vamos a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. En los versículos 12 al 16. Génesis 26, versículos 12 al 16. Y antes de eso, recordemos que estamos enfocándonos ahorita en el tema de la envidia. Vamos a ver lo que sucedió con el hijo de Abraham, Isaac. Génesis 26, versículos 12 al 16. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Gracias. Y entonces nos estamos dando cuenta, y esta es la primera vez que en la Escritura en español tenemos la palabra envidia. Desearon lo que Isaac había recibido como bendición de Dios. Porque fíjate cómo empezó tu lectura. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Curiosa esta cantidad porque el Señor la dice en su parábola. A 30, 60 y a 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Nuevamente vemos que para la mano diligente, lo que cosecha no es fruto de su diligencia, sino fruto de la bendición del Señor. El Señor es el que bendice. Yo hago mi parte y debo confiar en que Él haga la suya. Hago mi parte y debo confiar en que Él haga la suya. Pero la envidia está puesta sobre la bendición del otro. ¿Por qué Dios lo bendice a Él? ¿Por qué no me bendice a mí? Empieza como un deseo malsano y finalmente dice: apártate de mí. No te quiero aquí. Marca una distancia. Triste el camino del que se ahoga en envidia. Vamos a ver que al final la avaricia es como una enfermedad. Dios la trata como una enfermedad del alma, del espíritu, que corrompe incluso la carne. Vamos por favor a Eclesiastés capítulo 4, después del libro de los Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, después de Cantares. Eclesiastés capítulo 4, después de Proverbios, Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice la Escritura, por favor, en Eclesiastés 4:4? ¿Qué dice entonces, por favor, Eclesiastés capítulo 4, versículo 4? He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Gracias. Aquí está clarísimo el tema de la envidia. Aquí en nuestras latitudes, en el Perú, en los vehículos de transporte urbano, a veces uno encuentra un sticker que dice: tu envidia es mi progreso. Irónico, porque es al revés. El progreso de uno genera envidia en el otro. En el corazón malo, en vez de alegrarse por su prójimo que está progresando y logrando cosas excelentes con su trabajo esforzado, yo deseo lo que él tiene, pero no quiero esforzarme. Se lo quitaré de alguna manera, astutamente. Entonces vemos cómo la envidia, podemos decir que es una forma de codicia. Si la codicia es el deseo desenfrenado por poseer, ya sea potestad, ya sea posesiones o incluso personas, la envidia es el deseo desenfrenado de poseer lo que otro tiene, ya sea su bendición
o como en este caso ya sea su progreso personal. Y vamos a ver una cosa más acerca de la envidia. Vamos por favor de nuevo a Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 27. Vámonos por favor a Mateo, capítulo 27. En Mateo, capítulo 27, versículos 15 al 20, vamos a ver uno de los momentos más difíciles en la vida del Señor Jesús. Mateo 27, 15 al 20. ¿Qué dice la Escritura, por favor, en Mateo 27, versículos 15 al 20? Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ajá. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, y que Jesús fuese muerto. Muchas gracias. Entonces vemos ahí el corazón de esta gente, de los fariseos. Tenían envidia del Señor. El deseo desenfrenado y malsano de quedarse con lo que era suyo, su pueblo, con Israel. Ellos querían quedarse con su reino. No queremos que éste reine sobre nosotros. Como dice el Señor en su parábola, que ya veremos más adelante, este es el heredero, matémosle para que la heredad sea nuestra. Ellos tenían envidia de su posición del Señor Jesús. Entonces ya vemos que germina, que da a luz, que pare a la avaricia, la codicia, y una de sus formas más degeneradas, la envidia. La codicia y la envidia van de la mano, van de consuno y dan a luz la avaricia. Cosa terrible para la vida de un creyente, cosa terrible para la vida de un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos dándonos cuenta hasta aquí de dos cosas importantes a saber de la avaricia. La avaricia tiene una justificación injustificable. Vamos a decir así, jugando con las palabras. Mi vida depende de lo que yo trabajo, pero no es un trabajo honesto. Es un trabajo basado en la codicia y en la envidia. Es decir, que como segunda característica acabamos de ver que la avaricia tiene un germen, como una enfermedad, tiene un germen que la produce, y ese germen está constituido por la codicia y la envidia. Y entonces ahora vamos a ver un tercer aspecto de la avaricia. Vamos a ver dos características fundamentales que tienen la avaricia y vamos a regresar a lo que el Señor Jesús nos estaba enseñando en Lucas. Volvamos por favor a Lucas capítulo 12. Vamos a Lucas capítulo 12 a los versículos 22 al 29. Lucas capítulo 12, versículo 22 al 29. Lo último que habías leído era el 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué dice los versículos 22 al 29? Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni por lo que estéis con ansiosa inquietud. Muchas gracias. Aquí en este versículo y en el versículo 22 están las dos características de la avaricia.
Digo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Y en el 29, con el que has cerrado tu lectura, dice, vosotros pues no os preocupéis, que ese es el afán, una preocupación sin fe, por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Estas son dos características que tiene la avaricia. Pero me dirás, pero el Señor Jesús se le está diciendo a sus discípulos. Sí, porque la avaricia es una cosa en la que puede caer un creyente. Si bien es cierto, estas son dos características del incrédulo, que el incrédulo se afana, se preocupa en demasía sin confiar en Dios por las cosas materiales y vive en ansiosa inquietud, ya sea por tenerlas o por el temor de perderlas, el creyente que debería confiar en el Señor Jesús puede padecer esta, vamos a decir así, enfermedad espiritual. La avaricia en su germen mismo, en la codicia y en la envidia, es vista como una enfermedad terrible que carcome hasta los huesos. Vamos por favor a Proverbios por un momento, al capítulo 14. Vamos a Proverbios capítulo 14, el versículo 30. ¿Qué dice, por favor, en contraproducencia a lo que hemos visto del afán y la ansiosa inquietud? ¿Qué dice Proverbios 14:30? El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Aquí está. La envidia llega a carcomer los huesos. Nos está enseñando que la envidia llega a afectar incluso mi salud física. Claro, por el estado de tensión en el que estoy, de desesperación, ya sea por querer lo que tú tienes, esa es la envidia. Recordemos, la envidia es el deseo desenfrenado de tener lo que otro tiene, aunque sea quitándoselo. Eso va a generar un efecto en mi cuerpo. Y ahora vayamos a Santiago, por favor. Vamos al Nuevo Testamento, a Santiago, al capítulo 4 de Santiago. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 4. ¿Qué dice la Escritura, por favor? Santiago 4, del 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muchas gracias. Entonces queda claro, la codicia y la envidia que dan a luz a la avaricia son un mal espiritual que llega a afectar incluso a lo material. Son un mal espiritual que llega a manifestarse incluso dañando mi propio cuerpo, consumiéndolo de tensión, lo que muchas gentes hoy día llaman estrés. En vez de tener un espíritu apacible, como lo acabas de leer en Proverbios, la persona codiciosa y envidiosa no tiene paz. ¿Y por qué no tiene paz? Porque nunca logra saciar su codicia y su envidia. Es un afán desmedido, desenfrenado. Acuérdate de esta palabra, acuérdate de esta palabra. Es un deseo desenfrenado de poseer, sin freno. No tiene freno, no tiene límite. Hoy codicio lo de aquel y mañana envidio lo de aquella y pasado codiciaré lo otro y nunca, nunca, nunca me detendré. Y entonces hasta aquí ya vamos viendo tres cosas muy importantes acerca de la avaricia. Por un lado, hemos visto su justificación injustificada. Ligo mi vida a eso que poseo, dejando a Dios de lado. Lo segundo, hemos visto su germen, de dónde nace la avaricia. Nace de la codicia y de la envidia. Y lo tercero, hemos visto las dos características fundamentales de la avaricia, que son el afán y la ansiosa inquietud. Y hemos visto en este pasaje que eso el Señor le advierte a sus discípulos, no le está hablando meramente de gente incrédula.
Pero ahora vamos a ver la cura contra la avaricia. Y la única cura que tiene la avaricia como enfermedad, este germen que hace daño, es la confianza plena en Dios. Volvamos por favor a Lucas. Volvamos por favor a Lucas. Y mientras volvemos a Lucas, recordemos lo que hemos aprendido también en esta mañana. El Señor no estaba en contra de los ricos, ni ser creyente en el Señor Jesús me condena a la pobreza. Y hemos visto cómo el alma diligente es prosperada. Hemos visto cómo el hombre que es solícito en su trabajo delante de los reyes estará. Hemos visto que debemos dedicarnos sosegadamente a nuestros negocios para poder para compartir con el que padece necesidad, para disfrutar abundantemente de lo que Dios nos da, para ayudar a los necesitados en general. Y que hemos aprendido también que dedicándonos sosegadamente será Dios el que bendiga nuestro trabajo y que lo que recibiremos no es fruto necesariamente de lo que trabajamos, sino de la buena mano de Dios que nos bendice. Pero volviendo al tema de la avaricia, habiendo visto sus características fundamentales que son el afán y la ansiosa inquietud, vamos a ver ahora su cura, que es única y exclusivamente la plena confianza en Dios, en Lucas capítulo 12. Y ahora en Lucas capítulo 12 vamos a volver a leer el pasaje del versículo 22, pero no nos vamos a detener en el 29 sino en el 30, porque así como en este pasaje el Señor nos mostró las dos características de la avaricia, que son el afán o preocupación sin fe y la ansiosa inquietud, vamos a ver cómo debe ser la confianza plena en Dios. ¿Qué dice por favor Lucas capítulo 12 del versículo 22 hasta el versículo 30? Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Muchas gracias. Y fijémonos en este último versículo que has leído, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, la gente incrédula. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y si lo recuerdas, esto lo vimos semanas atrás. Nuevamente estamos viendo cómo era de maravilloso el Señor Jesús como maestro. Siempre traía las enseñanzas, siempre las refrescaba. Lo vimos también, ¿por qué? Porque había adquirido nuevos discípulos que probablemente no habrían escuchado las primeras enseñanzas, y dos, porque era una forma de confirmar a los discípulos que ya habían escuchado la enseñanza, la amplitud de la aplicación de la misma. Y vuelvo a recordar algo que deberíamos tener siempre constante en nuestra memoria, lo que le dijo Pablo a los hermanos en una oportunidad escribiendo una de sus cartas. Lo volvemos a traer a la memoria ahora. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y a vosotros, de seguro. Ese debería ser un lema personal. Cuando encontramos una enseñanza en la Escritura y la volvemos a encontrar, más profunda será, porque para nosotros es segura la confirmación de la enseñanza del Señor Jesús. Y ahora vamos a ver algo muy importante acerca de esta enseñanza sobre la avaricia y sobre su remedio, que es la confianza en nuestro Dios. Y es que, como lo hemos visto en todo el pasaje que has leído y que podemos sintetizar en el último versículo, Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Dios no es mezquino. Dios no es mezquino. La provisión que recibimos viene de Él. Si trabajamos, Él manda la provisión. Si por alguna razón de fuerza mayor no trabajamos, Dios manda la provisión. Dios es quien provee. No proveo yo, no provee en mis fuerzas, no provee mi jefe, mi jefa, no provee la empresa donde trabajo, no provee mi empresa. Es Dios quien provee. Entonces, ¿cómo yo puedo desarrollar confianza en Dios? Sabiendo que es Él el que provee.
entendiendo que todo el esfuerzo que yo hago está bien. Si es un trabajo honesto y esforzado, está muy bien, pero no es la garantía de que seré bendecido. Me puede tocar un jefe malo, o puede pasar mi empresa una crisis y no puedo tener ni siquiera para pagarle a los empleados. Entonces no está en función de lo que yo pueda hacer o no, sino de Dios, quien por su gracia nos bendice. Pero la confianza en Dios es interior, es espiritual. Está en mi corazón, yo en mi corazón confío en Él. Pero hay una evidencia de esta confianza. ¿Y cuál es la evidencia? La vemos en el versículo siguiente. ¿Qué dice, por favor, Lucas capítulo 12, versículo 31? Ahí tenemos la evidencia, valga la redundancia de ideas, visible de lo invisible. En mi corazón yo confío en Dios. Pero ¿dónde está la evidencia de que yo confío en Dios? En el versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31, por favor? De Lucas capítulo 12. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas gracias. Si yo empiezo a buscar el reino de Dios, mientras que estoy haciendo mi trabajo diligente y esforzado, debo confiar en que todo lo demás será añadido. Si yo digo, no, hoy día no puedo compartir la palabra de Dios, fíjate que tengo trabajo atrasado. Fíjate que necesitamos pan para la casa, vamos a trabajar unas horas extras. Dios entiende. Dios lo sabe, yo no puedo ir al servicio de la noche porque tengo que trabajar. Primero es el trabajo, Dios está después, y eso es pecado. Y es pecado porque no estoy confiando en Él. No, es que en mi trabajo me necesitan. La obra de Dios necesita obreros. No, es que faltan cosas en la casa. Tú no entiendes, tengo un hijo que recién ha nacido. Tengo mi mujer y mis hijos mayores. Tengo mis nietos. Primero es mi familia. ¡No! Porque fue Dios el que te ha concedido esos hijos y esos nietos y esa familia. No tú. No nosotros. Es Dios quien nos ha concedido todo lo que tenemos. Es Dios quien nos ha concedido a todos los que tenemos. No sea que Dios decida quitarnos lo que nos dio, porque eso que nos dio ahora nos estorba delante de Él. Y no debe ser así. Nuestro corazón tiene que estar puesto única y exclusivamente en nuestro Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en Él. Y cuando yo confío en Él, puedo buscar su reino con tranquilidad. Sin necesidad de postergar las cosas, por Dios, todo merece ser postergado. Él es el primero y Él es el último. El Señor Jesús dijo de sí: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios tiene que ser el primero y tiene que ser el último en nuestra vida. Si Dios no es el primero y no es el último, no es nadie, no hay vida. Está fuera de mi vida. Si primero está para mí comer, si primero está para mí ver televisión o internet o lo que sea, si primero está para mí trabajar, no puedo decir que Dios está en primer lugar en mi vida. ¿Pero me estás diciendo que debo dejar de trabajar? No, te estoy diciendo que debes ubicar su trabajo en donde tiene que estar y no postergar a Dios por causa del trabajo, porque Dios es celoso y no admite que haya competencia contra Él. Nunca lo admitió y nunca lo admitirá. Pero esta evidencia va a hallar una confirmación. Y esa confirmación la vamos a encontrar entre los versículos 32 al 34 de Lucas capítulo 12. Vamos a ubicarnos por favor en el mismo Lucas y vamos a leer el versículo 32 al 34. ¿Qué dice entonces, por favor, Lucas capítulo 12, versículos 32 al 34? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gracias. Y ahí está la reafirmación de la acción. Habíamos dicho que la confianza en nuestro Dios, la confianza plena en Dios, es algo interior, es algo que yo hago en mi espíritu. Yo decido confiar en Él.
Pero hay una evidencia exterior, cuando empiezo a buscar que su reino se haga, buscar el reino de Dios. Y una confirmación de esta evidencia es recordar que el Señor nos ha concedido su reino y que por lo tanto podemos llegar al desprendimiento personal, que ya lo vimos antes en versículos atrás. Una evidencia, por ejemplo, de un creyente que tiene riquezas es que no va a tener reparo en tener un desprendimiento para aquel que no las tiene, porque igual lo va a disfrutar, igual lo va a tener, porque ha sido mano de Dios otorgársela. Pero aquí el llamado está, obviamente, en que nuestro corazón no debe estar puesto como el del avaro en las cuestiones de esta vida. Y vamos a reafirmar esto buscando Primera de Timoteo capítulo 6. Vámonos a Primera de Timoteo nuevamente al capítulo 6. Y vamos a leer lo que dice la Escritura en los versículos 17 al 19. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. ¿Qué dice por favor la Escritura en Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Gracias. Ahí está nuevamente la reafirmación. El ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo no es como muchas gentes piensan, que uno está condenado a la pobreza o a la miseria. No. Lo que pasa es que olvidamos ver la palabra de Dios en su correcto contexto. La mano diligente será prosperada, el alma diligente será prosperada. Hemos visto, y acá confirmamos una vez más, que es el desprendimiento en función de lo que tenemos, no de lo que no tenemos, aquello que evidencia que yo confío en Dios. ¿Cómo sé que un rico está confiando en Dios? ¿Cuando deja todo? No. Cuando se evidencia que no tiene altivez, cuando se evidencia que no tiene su esperanza en sus riquezas, cuando las disfruta y las comparte con el que padece necesidad. Esas son las evidencias de un rico que atesora para con Dios riqueza. Cuando no es altivo, cuando tiene un desprendimiento y su esperanza está puesta en Dios y no en las riquezas. Hablando entonces de la cura para la avaricia, es la confianza plena en Dios, como lo acabamos de ver. La confianza plena en Dios. Pero esa confianza plena en Dios no se dice tanto, se evidencia. Cuando una persona confía en Dios, no tiene que andar diciéndolo, hey, mírame, yo confío en Dios. No, la confianza en Dios se evidencia cuando la persona, cuando el creyente está buscando el reino de Dios y su justicia, y cuando es un creyente que tiene posesiones materiales, cuando no es altivo, no tiene su esperanza puesta en las riquezas, sino que disfruta de las mismas siendo dadivoso y generoso, atesorando para sí y para la vida eterna, para lo porvenir. Y esta característica debe ser de todo creyente, porque el Señor se lo estaba diciendo a sus discípulos. Así que los siervos de Dios, los discípulos de Cristo, deben ser libres de avaricia y de su germen, o sea, de la codicia y de la envidia. Alguien que aspira a ser siervo de Dios, a ser reconocido como tal, no puede tener el germen de la avaricia, que es la codicia y la envidia. Repito, si bien es cierto, es característica llamativa de todo discípulo de Cristo el no tener avaricia ni su germen, la codicia y la envidia, mucho más de los siervos de Dios debe ser esta característica, que en ellos no debe haber avaricia, ni sombra de codicia, ni de envidia. Y esto lo vamos a ver en algunos pasajes de la Escritura para consolidar la enseñanza de esta mañana. Hemos visto hasta ahora 4 cosas acerca de la envidia. Hemos visto su justificación injustificada. Hey, mi vida está ligada a lo que tengo, por ende lo tengo que retener. Hemos visto también su germen, que son la codicia y la envidia. Hemos visto sus características, el afán y la ansiosa inquietud. Y hemos visto su cura, la plena confianza en Dios. Un incrédulo también
Si decide confiar en Dios, puede ser libre de la avaricia y de la condenación que ésta trae a su vida. Pero vamos a ver ahora cómo en particular en los discípulos y mucho más en particular en los siervos de Dios no debe haber ni avaricia, ni sombra de codicia, ni de envidia. Vamos por favor a Éxodo. Vamos al segundo libro de la Escritura. Vamos a Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Versículos 13 al 27. Este pasaje es un pasaje muy bello que nos recuerda la familia de Moisés. Viene el suegro de Moisés llamado Jetro, le visita y ve algo que pasa en la vida de Moisés, pero gracias al consejo de Jetro, que también creía en Dios y era su siervo y hasta sacrificios proclamó al Señor, encontramos algo muy importante. Vamos por favor a Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 27. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Qué hermoso pasaje has leído, muchísimas gracias. Es un pasaje muy bello. Pobre Moisés estaba todo el día atiborrado de gente, atendiendo gente que venía a él a pedir consejo. Pero el pasaje central de esta lectura que has dado son las palabras de Jetro por inspiración del Espíritu Santo a Moisés. Dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Aborrecer no es odiar. Mucha gente confunde esa palabra. Aborrecer es cerrar mi corazón. Esto lo podemos encontrar en 1 de Juan. Cuando el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo, está hablando a los judíos que habían creído en el Señor: si vas a tu hermano a padecer necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en ti? Eso es aborrecer al hermano. Ahí está la definición de aborrecer. Aborrecer no es odiar. Aborrecer es cerrar mi corazón. Los siervos de Dios que iban a ayudar a Moisés en el ministerio tenían que cerrar su corazón a la avaricia. Porque hemos visto que la avaricia, al igual que la hipocresía, se puede aprender. Cuando uno suelta la codicia y suelta y da rienda suelta a la envidia, nace la avaricia. Hay que cerrar el corazón a la avaricia. Y estos siervos de Dios tenían esa característica.
Vamos ahora, por favor, rápidamente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, volvemos a este libro de la Escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 9. Primera de Tesalonicenses 2, versículos 3 al 9. ¿Qué dice, por favor, la Escritura en Primera de Tesalonicenses 2, versículos 3 al 9? Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Muchas gracias. Y dice el 9, ¿no? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Aunque podíamos seros carga, no lo fuimos. Nuevamente la enseñanza que vimos hace rato. Minutos atrás habíamos visto esta enseñanza de que los siervos de Dios, si bien es cierto tienen ese derecho, deben abstenerse del mismo para dar testimonio. Pero aquí vemos una cosa muy importante sobre el siervo de Dios. No dice allí lo que acabas de leer en el versículo 5. Nunca usamos de palabras lisonjeras, hipocresía, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Invito a un hermano a la iglesia y anhelo que él nos presida. ¡Uy, qué bien, qué bonita su iglesia! ¿Cuánto es el sueldo? No cubre mis necesidades, disculpe usted. Ese es un asalariado, ese no es un siervo de Cristo y no merece ser llamado pastor. No, pero es que hoy en día en la jerga de muchas iglesias hablan de quienes sirven a tiempo completo o a tiempo parcial. Y hemos hablado de que el Señor Jesús enseñó que no hay discípulo a medias, no hay cristiano a medias. Inventan cosas para justificar su avaricia, su codicia, su envidia o aún su flojera y su deseo de no trabajar. Quieren librarse prontamente del trabajo pesado. Pero la Escritura enseña lo contrario. Entonces debemos centrar nuestra mirada en aquellos siervos de Dios que no son codiciosos y que no son envidiosos y que no encubren avaricia. Y esta es una característica que se exige incluso a los que desean llegar a ser considerados siervos de Dios, no solo a los que ya lo son, sino a los que desean ser considerados como tales. Volteemos unas páginas y ahí nomás está Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo capítulo 3, ¿qué dice, por favor, los versículos 1 al 3? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Gracias. En un solo versículo encontramos los dos mandamientos de un siervo de Dios, que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas y no debe ser avaro. Estas son dos condiciones del siervo de Dios. Cuando a un creyente se le iluminan los ojos al escuchar de dinero o de posesiones materiales incluso ilícitas, mala señal. Y el Señor nos está advirtiendo, por no tener esta palabra a mano, no nos damos cuenta. Como dijo el Señor, viendo no vemos. Allí está. Cuando sus ojos se iluminan al escuchar y sus oídos prestan atención al escuchar de cosas ilícitas, de negocios, de dinero, y todo su afán y conversación es dinero, o todas sus enseñanzas se basan en esto, peca y no merece ser considerado siervo de Dios, porque está afligiendo a las almas para él sacar su beneficio. ¿Y qué dice, por favor, también ahí nomás el versículo 8 y 9?
del capítulo 3 de 1 de Timoteo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Muchas gracias. Los diáconos y los obispos debían ser sometidos a prueba primero. Y una prueba era pasar este filtro. Y dentro de este filtro encontramos que no deberían ser codiciosos de ganancias deshonestas, ni avaros. Buenos días, buenos días. No deberían ser codiciosos de ganancias deshonestas, ni avaros. Y lo dice también de los diáconos. Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Repite la misma frase. Todo anciano espiritual, todo discípulo de Cristo que dice ya reflejar al Señor Jesús, no puede ocultar avaricia, ni codicia, ni envidia. Vamos a Tito capítulo 1, versículo 3, unas páginas después también. Vamos a Tito capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice por favor la Escritura? En Tito capítulo 1, versículo 7. Entonces, ¿qué nos dice Tito capítulo 1, versículo 7? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muchísimas gracias. Y el versículo 9 que has leído es muy curioso porque es la antítesis de la avaricia. Mientras que en la avaricia el hombre se caracteriza por ser retenedor de poder, de posesiones materiales o incluso de personas, el siervo de Dios debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. No acomodar la palabra de Dios a mi conveniencia, sino acomodar mi vida a la palabra de Dios. Y lo dice de nuevo en el versículo 7 que has leído, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Si regresamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, unas páginas atrás, versículos 3 al 10, acá hay una advertencia para aquellos que se dicen ser siervos de Dios y tuercen la Escritura a su beneficio o la dejan por causa de una codicia oculta o de una envidia o de una avaricia, aún peor. ¿Qué dice la Escritura en 1 de Timoteo 6, versículos 3 al 10? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahí, mira, hagamos una pausa ahí porque vamos a llegar hasta el 10. ¿Cómo empieza la Escritura? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Cree saber, pero nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen ¿qué? Envidias. Envidias. ¿Y cómo termina el versículo 5? Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Uno debe apartarse de aquellos que se dicen ser siervos de Dios y lo único que ocultan es su envidia, codicia y avaricia, que todo lo ven dinero, que solamente se dedican a enseñar torcidamente las Escrituras para forzar a las almas a que den y den y den para ellos. Disfrazadamente, pero es principalmente para ellos. En contraste, ¿qué dicen los versículos 6 al 10? Pero ganancia es la piedad. Gran ganancia, dice, ¿no? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos que este tema entre los siervos de Dios, o los que decían ser siervos de Dios, era mucho más común de lo que pensamos en ese tiempo. Codicia, envidia, avaricia, no querer trabajar, tomar el nombre del Señor y el ministerio de Jesucristo para lucrar, para vivir de ello. Volteemos unas páginas, por favor, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 en adelante, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Y qué dice el versículo 6 en adelante? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis que de manera debéis imitarnos. ¿De qué manera, no? ¿De qué manera debéis imitarnos? Pero vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos del balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Muchas gracias. Y entonces estamos comprobando aquí algo de verdad muy importante. Muy importante. Y es la enseñanza que el apóstol Pablo les había dado a los hermanos de la zona de Tesalónica acerca de estas gentes que se decían ser siervos de Dios y se cogían de un derecho que tenían los apóstoles de no trabajar, cuando Pablo había rechazado el uso de ese derecho. No porque no tuviésemos derecho, dijo él, pero les hemos dado ejemplo para que nos imitaseis. ¿Cuántas veces más la Escritura lo tiene que gritar para mostrar que estas gentes tienen que trabajar? Los siervos de Dios tienen que trabajar, no porque no tengan derecho, sino porque tienen que dar ejemplo a la congregación. Y para concluir en esta enseñanza, vamos a revisar dos pasajes que nos dan una quinta cosa que tenemos que aprender acerca de la avaricia. Y es que estamos advertidos de una característica que tiene la avaricia: la hipocresía. Justamente el Señor va a cerrar este punto, tal como lo había estado enseñando la semana pasada. A través de su palabra, el Señor nos mostraba características de la hipocresía. Y vamos a cerrar esta enseñanza viendo lo que dice la Escritura, por favor, en Proverbios capítulo 16. Vamos a Proverbios capítulo 16, a los versículos 13 al 15. Proverbios 16, 13 al 15. ¿Qué dice la Escritura, por favor, en Proverbios capítulo 16, versículos 13 al 15? Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará.
En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Gracias. Hasta aquí estamos viendo cómo la benevolencia de Dios es para con el hombre que hace lo recto, con el hombre justo. Pero vamos ahora, por favor, a Proverbios 23. Vamos, por favor, a Proverbios 23, versículos 1 al 7. ¿Qué dice la Escritura, por favor, en Proverbios 23, versículos 1 al 7? Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? ¿Cómo se harán? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Gracias. Y fijémonos en el versículo 7 que acabas de leer. Muchísimas gracias. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Esto viene del versículo 6. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Los versículos anteriores no están hablando de que no te hagas rico en el sentido de permanece pobre, sino de esta clase de rico, del avaro, que ha acumulado posesiones, poder y personas, sin escrúpulos, nacido de la codicia y de la envidia, que han enfermado hasta su carne. No te juntes con esa gente, y mucho menos los pongas al frente de la iglesia, porque se caracterizan por la hipocresía. Que dice acá, come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Su corazón no está contigo. En pocas palabras, no le importas. Cuando alguien que se dice ser creyente, que se dice ser discípulo de Cristo, que se dice ser cristiano, que se dice ser siervo de Dios, no le importan las almas, mala señal. Si su persistencia está sobre el dinero, disfrazando esto con enseñanzas torcidas de la palabra de Dios, y no le importan las almas, es mala señal. Es un avaro, o un codicioso, o un envidioso, y en cualquiera de los casos está actuando como un incrédulo, y quizá lo sea, porque ya hemos visto en enseñanzas anteriores que pueden haber incrédulos, que sabiendo la Escritura la pueden hablar. Así que eso no sería novedad. Y vamos a la última escritura de esta mañana. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 16. Nos vamos a adelantar un poquito a una enseñanza que en breve, si Dios quiere y lo permite, podremos ver dentro de algún tiempo. En Lucas capítulo 16, versículos 13 al 15, ¿qué dice la Escritura, por favor? El Señor había dado una parábola que la vamos a ver más adelante con detenimiento, pero que ahora vamos a enlazar con esta enseñanza, versículos 13 al 15. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois de los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominable. Abominación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y entonces notamos la enseñanza del Señor aquí. Estos hombres eran avaros, los fariseos. Recordemos que estaba en el público original de Lucas capítulo 12, de la casa del fariseo que le había invitado. Estaban los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley. Esta gente calaba con esta descripción. Los fariseos eran avaros, como muchos que se dicen ser siervos de Dios hoy en día. Pero lo disfrazan, tuercen la Escritura como esta gente la torcía. ¿Y cuál es la característica de estos avaros hipócritas? Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Estos se venden como personas justas ante los ojos de los hombres. Y quien no está empapado de la sana doctrina y no entiende y no conoce y no considera el poder de Dios y la Escritura, se equivocará. El Señor Jesús les dijo una vez a los saduceos: erráis, o sea, se equivocan. ¿Por qué?
porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Cuando en una congregación hay un hombre así al frente, es porque la congregación está ignorando las Escrituras y está ignorando el poder de Dios. Y dice la Escritura que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros podemos leer las Sagradas Escrituras y confiar que el Espíritu del Señor nos ilumine. Y no debemos ignorar el poder de Dios. Pero si ignoramos las Escrituras adrede, e ignoramos el poder de Dios adrede, y pensamos que podemos hacer las cosas con nuestro propio puño, pecamos. Debemos estar agradecidos con nuestro Dios, que en esta mañana nos ha enseñado estas 5 cosas de la avaricia. Tienen una justificación injustificable: ligar su vida a las cosas materiales en vez que a Dios. Tienen un germen que produce esa avaricia, la codicia y la envidia, que disfrazan astutamente con hipocresía. Tienen características fundamentales. Siempre andan en ansiedad, en ansiosa inquietud. Siempre andan en una preocupación excesiva, dejando a Dios de costado. Gracias a Dios hay un remedio para la avaricia: la plena confianza en Dios, pero Dios también nos advierte que además de que se puede aprender, se disfraza de hipocresía. Y por lo tanto, como creyentes en Cristo y discípulos del Señor Jesús, debemos estar muy atentos a todas estas cosas. Por lo cual, vamos a orar en este momento para concluir este hermoso tiempo en esta bella mañana de sol que Dios nos ha regalado, rogándole al Señor que selle esta enseñanza en nuestros corazones, para que nos libremos de toda codicia, de toda envidia, de toda avaricia, y para que purgue a su iglesia en cualquier lugar de este mundo de falsos maestros que, siendo avaros y codiciosos, tuercen las Escrituras para obtener de ellas ganancia deshonesta. Y si hay un alma que no ha conocido al Señor y está sufriendo de codicia o de envidia, sepa pues que la única forma de librarse de estas cosas es teniendo plena confianza en el Señor Jesús, quien no ha venido a condenar, sino a salvarnos de todas estas cosas, y quien siempre está dispuesto a abrir sus brazos y recibir al alma que quiera buscar su perdón y ser libre de todas estas cosas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por habernos permitido abrir tus sagradas Escrituras para recordar tu bendita enseñanza acerca de la avaricia. Padre Santo, te rogamos que nos perdones si en nuestro corazón en algún momento ha habido sentimiento malo de avaricia o de codicia o incluso de envidia. Guárdanos pues, Dios, en la santidad con la cual tú nos has santificado por nuestro Señor Jesucristo, y líbranos de todo camino torcido y de enseñar torcidamente tu palabra como para obtener de ella ganancia deshonesta. Soberano Señor Jesús, te damos las gracias porque tú fuiste el que nos abrió el entendimiento por tu Espíritu Santo para darnos a conocer que una sola cosa es la cura para la avaricia, y es la plena confianza en Dios nuestro Padre, ya que por medio tuyo tenemos acceso a Él y sabemos que Él, antes que nosotros tengamos necesidad alguna, Él ya conoce nuestras necesidades, de tal manera que podemos dedicarnos sosegadamente a nuestras responsabilidades, a nuestros trabajos, a lo que tú nos has dado por delante, y buscar así tu reino en primer lugar. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que volverás a juzgar a los vivos y a los muertos en tu manifestación y en tu reino, y por eso te rogamos que si alguna persona está viendo o escuchando este material y aún no te ha conocido, le des la oportunidad de llegar a conocerte a ti, a nuestro Padre Santo, que es el único Dios verdadero, y a ti, Señor Jesús, a quien Dios Padre envió para poder alcanzar con su salvación a todos los hombres. Y a nuestros hermanos y hermanas en la fe, te rogamos pues que por medio de tu palabra, tu Espíritu Santo les haga moverse hacia el camino de santificación por el cual debemos andar, para que siempre, en todo tiempo y en todo lugar, demos testimonio de tu gracia, de tu amor y de la obediencia que debemos profesar a tus sagradas Escrituras, porque sólo así las gentes de este mundo podrán ver tu vida, Señor Jesús, reflejada en nuestra vida. Padre Santo, te damos las gracias por la oportunidad, por la gracia que nos has dado de tener a tu Espíritu Santo y a tus sagradas Escrituras en todo tiempo y en todo lugar, habitando en nuestros corazones, para que doquiera que nos lleve seamos siempre una luz para aquellos que no te han conocido.
Te agradecemos estas cosas y te encomendamos, Señor, que la vida de Cristo se refleje en nuestras vidas justamente por su santo nombre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, quien es el único Dios verdadero, Rey de reyes y Señor de señores, por los siglos de los siglos. Amén.